Muchas criaturas eran temidas por la gente que vivía en los tiempos dorados de los cañaverales y los ingenios azucareros del norte de Veracruz, pero una era la más temida de todas, sobre todo por las mujeres. Eran los malditos hombres que se transformaban en cabra, o dependiendo de la edad, en un niño cabra. Criaturas malditas, mitad humanas y mitad animales. La maldición de esos desdichados seres surgía por su perversión, por haber cometido un pecado imperdonable con una cabra. Se decía que, después de aquel acto abominable, en la primera madrugada de jueves para viernes, el pervertido comenzaba su condena. Mitad hombre y mitad cabra, salía por las noches en busca de mujeres a quienes arruinarles la vida. El maldito jamás volvía a ser humano, como ocurría en otros casos. En su caso, permanecía para siempre en aquella forma macabra, escondiéndose durante el día y saliendo después de la medianoche para cumplir su castigo eterno. Allá en el ingenio San Bartolo, que quedaba rumbo a las afueras de Tierra Blanca, se hablaba mucho de un caso horripilante de este tipo. María Luisa vivía en una casita junto al monte, y ya hacía 3 años que había enviudado. Su esposo, que trabajaba en el ingenio, había sufrido un terrible accidente que le costó la vida. A pesar de ser joven, María Luisa se quedó sola. Por suerte, los dos tenían un pequeño terreno que les daba de todo un poco, y era de ahí de donde ella sacaba su sustento. Cada sábado y domingo bajaba hasta el centro de Tierra Blanca para vender las verduras que cultivaba en la feria del pueblo. Si no fuera por eso, no tendría ni qué comer. No quería volver a la casa de sus padres, que vivían en Agua Dulce, porque le dolía dejar atrás todo lo que ella y su difunto esposo habían conseguido con tanto esfuerzo. Como única compañía en aquel lugar tenía a Rayo, su perro criollo de confianza. Pero cierta noche de luna clara, después de fumar un poco en su pipa, estaba dentro de la casa cuando escuchó un sonido afuera. Parecía el ruido de cascos. Tuvo la impresión de que algo corría de un lado a otro. Enseguida, su perro Rayo empezó a ladrar sin parar. Ella conocía bien ese sonido, pues sus padres criaban cabras allá en Agua Dulce. Y aquel sonido era inconfundible, el golpeteo de los cascos contra la tierra. Le pareció raro, porque por ahí no conocía a nadie que criara cabras. Algo estaba inquietando a su perro. ¿Será que se perdió alguna chiva y anda vagando por el monte?, se preguntó la mujer. Así que volvió a sus quehaceres en la cocina. El perro seguía ladrando afuera, pero María Luisa ya estaba acostumbrada. Ese animal cada vez que veía algo se alborotaba. Le gritó su nombre, mandándolo callar. Fue entonces cuando escuchó de nuevo aquel ruido, algo corriendo. El sonido era igual, cascos golpeando la tierra seca. Decidió ver qué era aquello. Abrió la puerta y miró alrededor. Entonces siguió los ladridos de Rayo y lo encontró ladrando con furia hacia el monte. El viento soplaba frío desde lo alto de los cerros. Todo estaba en calma a esa hora. No había nada frente a la casa. ¿Qué pasa, Rayo? ¿Hay algún animal ahí?, preguntó ella al perro. El animal parecía rabioso con algo que se escondía entre los árboles. La muchacha empezó a sentir sueño y decidió volver a entrar para acostarse. Tenía que levantarse temprano para trabajar en la milpa. Ven, Rayo. Te voy a poner de comer y luego me acuesto, dijo, llamándolo. Con algo de esfuerzo, el perro dejó de ladrar hacia el monte y entró en la casa. María Luisa le puso la comida, pero fue entonces cuando el animal comenzó a gruñir. ¿Qué traes ahora, Rayo?, le preguntó la mujer. El perro gruñía mientras comía, como si temiera que algo viniera a quitarle el plato. Comía rápido, sin dejar de mirar hacia la puerta. A veces se detenía, con las orejas erguidas, apuntando hacia la entrada. ¿Qué pasa, le dijo ella, extrañada. El perro, en vez de calmarse, gruñó más fuerte todavía. De repente,
María Luisa se sobresaltó al mirar hacia la ventana. Allí había algo terrible, una cabeza con el rostro alargado y dos cuernos como de cabra. La estaba observando. Con el grito que soltó, la criatura desapareció de golpe. «Jesús bendito, qué susto», dijo temblando toda. Era una cabra. Aterrada, abrió la puerta y salió a buscarla. Sentía el corazón desbocado en el pecho por el susto que acababa de pasar. ¿A dónde se fue ese animal?, se preguntó María Luisa. En ese momento se le erizó la piel, sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Aquella mirada fría que había visto en la ventana no le pareció normal. Más bien, parecía que la criatura la estaba espiando, observándola con malicia. En eso, Rayo apareció detrás de ella, gruñendo otra vez. El perro ahora estaba fuera de sí, ladrando con furia hacia el monte. Ladraba tan fuerte que el eco retumbaba entre los árboles, y luego salió corriendo a toda velocidad, perdiéndose dentro del matorral. Asustada, María Luisa entró de nuevo en la casa y se quedó escuchando desde adentro los ladridos que venían de afuera. Cerró las ventanas, atrancó la puerta y se quedó quieta, con el corazón palpitando con fuerza. Del otro lado se oían ruidos de pisadas, carreras y los ladridos desesperados de Rayo. Entre aquellos sonidos, ella reconoció con claridad el golpe seco de unos cascos hundiéndose en la tierra. De pronto escuchó un golpe fuerte y seco, seguido del chillido de su perro. «Rayo», gritó angustiada, al oír los gemidos del animal. Entonces oyó los pasos pesados acercándose a la casa. Al mirar por la rendija de la puerta, alcanzó a ver aquella cosa. No era cabra ni persona, era una mezcla infernal de los dos. Caminaba en dos patas, con el cuerpo torcido y una mirada diabólica, buscando la manera de entrar. El corazón de la muchacha latía tan rápido que parecía que se le iba a salir del pecho. De repente dejó de ver la silueta de la criatura, pero seguía oyendo sus pasos, rodeando la casa, acercándose cada vez más. Fue entonces cuando escuchó una pancada brutal contra la puerta. Sintió como la madera cedía un poco. Era la criatura, estaba intentando entrar a la fuerza. María Luisa corrió hacia la esquina de la cocina. Entonces la puerta ya no resistió más y se vino abajo con un estruendo. La mujer vio aparecer aquel ser. Tenía rasgos de un muchacho de unos 14 o 15 años. Escondida en la oscuridad, María Luisa observaba cada movimiento de la criatura. Ahora estaba sola frente a ella. El niño cabra parecía no poder verla entre las sombras del interior de la casa, pero se movía lento, mirando hacia todos lados, intentando escuchar el más mínimo ruido. María Luisa, en silencio, miraba a aquel ser demoníaco parado en medio de su sala. El miedo era tan grande que sentía que los latidos de su corazón podían oírse desde lejos. En un momento, sin querer, hizo un pequeño ruido. De inmediato, el niño cabra volteó en su dirección y por fin la encontró en la oscuridad. La mujer vio una sonrisa dibujarse en aquel rostro macabro. Y comprendió, en ese instante, que aquella cosa no quería devorarla. Quería hacer algo igual de perverso. De repente, la criatura soltó un grito. Había sentido una mordida en la pierna. Era Rayo, su perro, que había regresado y se lanzó a atacarlo, mordiéndole con fuerza e intentando tirarlo al suelo. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. El monstruo, sorprendido, empezó a golpear al perro con sus patas, intentando librarse. Fue entonces cuando se detuvo en seco. Al mirar hacia atrás, vio a María Luisa con una hoz ensangrentada en la mano. Ella había tomado el cuchillo de la cocina y se lo había clavado por la espalda. El niño cabra cayó al suelo con un golpe seco.
La sangre comenzó a extenderse rápidamente por el piso. María Luisa, con el pecho agitado, vio que Rayo tampoco se movía. Estaba muerto. Aún así, había resistido heroicamente, logrando salvar a su dueña. Ahora ella seguía viva gracias a su perro. Entonces vio cómo, frente a sus ojos, la criatura empezó a secarse, como si su carne se consumiera por dentro, hasta desaparecer por completo, dejando solo un charco de sangre en el suelo. Al amanecer, María Luisa enterró a su perro entre lágrimas. Había sido un verdadero héroe. Luego empacó las pocas cosas que tenía y partió rumbo a Agua Dulce. Volvería a vivir con sus padres. Esa misma noche, bajo la luna llena, en el ingenio La Bonanza, don Gavino Ramírez acababa de encender una fogata para espantar los moscos. Vivía solo en aquel rancho desde que su esposa había muerto. Sus hijos ya estaban grandes, pero compañía no le faltaba nunca. Siempre aparecía alguien en su casa para escucharle contar historias. Y cuando no era él quien recibía visitas, lo invitaban a otros lugares. Porque muchos querían que el viejo pasara una noche en sus casas narrando sus leyendas. Algunos incluso le pagaban por ello. Pero quien pensara que eso era trabajo para don Gavino se equivocaba. Él se sentía feliz de contar sus relatos. Los compartía con quien se los pidiera, sin importar si era un hacendado o un pobre campesino sin un peso. Su mejor pago, decía, era un buen paquete de tabaco o un cafecito con pan dulce. En sus casi 90 años, don Gavino Ramírez tenía en la cabeza una verdadera biblioteca de historias de todo tipo. Unas las había vivido él mismo y otras las había escuchado por ahí, en los ingenios, en las rancherías, en velorios o en las fogatas de los caminos. Tenía relato para todos los gustos, pero los que más le pedía la gente eran los casos de espanto. Don Gavino sabía como nadie meterle miedo a quien se sentara a oírlo. Aquella noche, el viejo moreno fumaba tranquilo su puro, mirando las chispas de la fogata, cuando escuchó unos pasos a lo lejos, traídos por el viento. Enseguida reconoció quién era. «Buenas noches, don Gavino», dijo Efraín, uno de los pocos vecinos que tenía por ahí. «Buenas noches, muchacho. ¿Cómo te ha ido?», preguntó el viejo. «Pues aquí andamos, gracias a Dios», respondió Efraín. «Yo ando como nuestro Señor quiere que ande», dijo el anciano, soltando el humo del puro hacia el aire de la noche. «Pues andaba sin mucho que hacer y vine a oír una de sus historias», dijo Efraín, acomodándose el sombrero. «Le traje hasta una botella de café, mire», añadió, mostrándosela con una sonrisa. Don Gavino soltó una pequeña risa, se levantó despacio y entró a su casa. Al poco rato regresó con 2 sillas viejas y una lata con galletas. Le indicó al muchacho que se sentara y preguntó: «¿Y de qué quieres que te hable hoy, hijo?». «De algún caso de espanto, don Gavino», respondió el joven animado, sirviendo una taza de café para el viejo narrador. «¿Has oído hablar del niño cabra?», preguntó el anciano, mirándolo fijo a los ojos. «Sí, claro que sí», contestó Efraín, «pero dicen que nadie lo ha visto de verdad». «Ah, pues yo sí lo vi», replicó don Gavino. «Y no fui el único. Mucha gente allá en San José del Arroyo también lo vio. Digo esto porque un hombre de allá mató a uno, y ya muerto, lo enseñó a quien quisiera verlo. Yo fui uno de los que lo vio. Y te juro, muchacho, que era algo que ningún cristiano debería mirar». «Cuénteme cómo fue eso, don Gavino», pidió Efraín, con los ojos bien abiertos. «Fue allá en San José del Arroyo. Un hombre llamado don Pereira tenía una hijita de 12 años. Por esa región ya se rumoraba que había aparecido un niño cabra rondando los caminos». «¿Sabes cómo dicen que es?», preguntó el viejo. «Dicen que es mitad cabra y mitad chamaco», respondió Efraín. «Así mero. Las patas son de cabra,
con cascos duros, pero de la cintura pa arriba parece gente. Solo que en la cabeza tiene 2 cuernos y la barba de un chivo viejo, explicó el narrador. De ese mismo estoy hablando, continuó. Pues ese niño cabra andaba vigilando a la hija de don Pereira. Una noche, la muchacha dejó abierta la ventana de su cuarto. La familia acababa de cenar y el monstruo aprovechó para colarse por la ventana. Cuando la niña entró al cuarto, sintió un olor podrido, como azufre. Pensando que venía de afuera, cerró la ventana, dejando al maldito encerrado dentro de la casa. El niño cabra, escondido entre las sombras, observaba cada uno de sus movimientos. La niña comenzó a tender su cama para acostarse. La pobrecita tenía que levantarse temprano para ayudar a sus padres en la pequeña parcela. Antes de las 9, toda la familia ya estaba dormida. Fue entonces cuando el niño cabra aprovechó. Salió despacio de debajo de la cama y empezó a jalar las sábanas. Por un milagro de nuestro Señor, la niña despertó. Y cuando abrió los ojos, vio a aquella bestia horrenda justo frente a ella. Soltó un grito tan fuerte que hizo temblar la casa. Don Pereira dio un brinco de la cama y corrió directo al cuarto de su hija. Cuando llegó, alcanzó a ver cómo el niño cabra terminaba de abrir la ventana y saltaba hacia afuera. Del cuarto quedó solo aquel hedor insoportable a azufre, tan fuerte que mareaba. Don Pereira agarró su vieja escopeta y salió a toda prisa. Pero del monstruo no había ni rastro. Esa misma semana, una mujer que regresaba del ingenio La Esperanza muy temprano, ni siquiera eran las 7. Se encontró de nuevo con aquella cosa. Iba por una vereda solitaria cuando escuchó el ruido de cascos golpeando la tierra dura. Ni por la cabeza le pasó que fuera el niño cabra. Pensó que era alguna chiva perdida entre el monte, cosa común por esos rumbos. Pero cuando avanzó unos metros más, vio la figura de un muchacho de unos 14 años, parado justo en medio del camino. El viento traía un fuerte olor a azufre, igual al del infierno. Cuando se acercó un poco más, notó que en lugar de pies humanos tenía patas de cabra. Y en la cabeza, 2 cuernos retorcidos. Era, sin duda, el niño cabra. La mujer, al darse cuenta de aquello, ya lo tenía frente a frente. Contó después que la criatura babeaba tanto que la saliva caía al suelo. Y la miraba con una mezcla de hambre y deseo, abriendo los brazos como si quisiera atraparla. Aterrada, la mujer echó a correr. Y tras ella se lanzó el monstruo, golpeando el suelo con sus cascos. Por suerte, alcanzó a salir a un camino vecinal donde había unos hombres trabajando. Y cuando volteó hacia atrás, el niño cabra ya había desaparecido. Cuando la mujer volteó hacia atrás, ya no vio aquella aparición del infierno. Les contó todo a los hombres, y ellos incluso se metieron al monte a buscar. Pero no encontraron nada. ¿Y quién fue el que logró atrapar a esa peste, don Gavino?, preguntó Efraín. Ah, ahora viene lo bueno, respondió el viejo, echando una bocanada de humo. Por ahí cerca vivía un cortador de caña llamado don Antonio, que tenía una pequeña cría de cabras. De ahí sacaba la leche para sus chamacos. Pero una noche escuchó un ruido raro que venía del corral. Una de las cabras balaba horriblemente, como si la estuvieran matando. Pensando que podía ser un jaguar o algún otro depredador, salió desarmado para espantar al animal. Buscó dentro del corral, pero la cabra que gemía no estaba allí. Siguió el sonido entre el monte, rumbo a la parte más oscura, hasta que escuchó los lamentos del animal, como si estuviera sufriendo un dolor terrible. Cuando se acercó, oyó un revolcón entre los arbustos, como si algo hubiera saltado y escapado hacia lo profundo del monte. En la oscuridad no alcanzó a ver qué era. Solo encontró a la pobre cabra, con la parte trasera toda ensangrentada. El animal seguía con vida, apenas respirando.
así que la tomó y la llevó de vuelta al corral. No tenía marcas de dientes ni de garras. Solo heridas abiertas, imposibles de entender. Don Antonio sabía muy bien lo que había pasado. Ya había escuchado al pueblo hablar de hombres enfermos, pervertidos, que hacían cosas indecibles con las cabras. El padre del pueblo decía que eso era un pecado que Dios no perdonaba. Un acto abominable ante los ojos del Señor. Siempre había algún criador que contaba haber encontrado a sus animales en ese mismo estado. Y justo cuando pensó en regresar a su casa, oyó un crujir de hojas y ramas pisadas, allá enfrente, en la oscuridad. Don Antonio fingió no haber oído nada. Dejó a la pobre cabra en el corral y siguió caminando hacia su casa, sin voltear atrás, aunque el miedo ya le apretaba el pecho. Ya dentro de la casa, don Antonio tomó su escopeta y en silencio, se quedó escuchando los ruidos de afuera. Esperó unos minutos hasta que notó que los animales del corral se habían quedado completamente quietos. Entonces abrió la puerta trasera sin hacer ruido y caminó lentamente hacia el cercado de las cabras. La luna, aunque estaba llena, no le permitía ver con claridad. Aún así, alcanzó a distinguir una sombra moviéndose entre los animales. Sin pensarlo dos veces, disparó. El tiro dio justo en el punto mortal, y la criatura soltó un alarido espantoso antes de caer al suelo, muerta. Cuando don Antonio se acercó, quedó paralizado por el horror. Pensó que encontraría a un hombre. Pero lo que yacía allí era una abominación salida del mismo infierno. La parte de abajo era de cabra. Y la de arriba, de un muchacho con cuernos y barba. Al amanecer, la casa de don Antonio se llenó de gente que venía a ver aquel ser espantoso. Todos quedaban boquiabiertos al contemplar aquella criatura. Pero hubo una mujer que, al verla, se echó a llorar desconsolada. Aquel ser era su hijo. Más tarde se supo que el joven había cometido un acto impío con una cabra. Y que como castigo por esa abominación, se había convertido en esa cosa. En ese maldito del monte. Don Antonio dejó el cuerpo del niño cabra para que cualquiera que dudara pudiera verlo con sus propios ojos. Mucha gente se acercó, incluso personas que venían desde la ciudad de Veracruz. Después de un tiempo, el doctor Márquez, dueño del ingenio Amanecer, compró el cuerpo del niño cabra y se lo llevó a su hacienda. Y fue ahí donde yo lo vi con estos ojos, dijo don Gavino. El cuerpo se quedó guardado mucho tiempo. Hasta que la esposa del doctor le pidió que lo sacara de la casa. Porque decía que aquel muerto traía mala suerte y atraía desgracias. Desde entonces, nadie supo qué fue de aquel cuerpo. Nadie sabe si el doctor lo tiró, lo enterró o si lo quemó. Pero de vez en cuando, todavía hoy, se escuchan historias del niño cabra. O de alguna cabra hallada sangrando sin explicación. Y él solo se metía con mujeres, niñas, y con cabras, ¿verdad, don Gavino? Preguntó Efraín. Así es, muchacho, respondió el viejo, mirando el fuego. Esa es la maldición de quien juega con cosas que Dios no perdona. Esa fue la historia del niño cabra, la que todos vieron, concluyó el anciano. La prueba estaba ahí. Y aquel que no creía en espantos, ese día se convenció de que sí existen. Luego don Gavino se estiró un poco, bostezó y dijo: Ahora sí, voy a acostarme un rato, que el sueño ya me está ganando. Efraín le ayudó a guardar las cosas. Le dio las gracias. Y tomó el camino de regreso a su rancho. Satisfecho y con la mente llena de aquella historia maldita que jamás olvidaría.